Bueno, lamentablemente todavía estamos viendo imágenes muy crudas, muy fuertes también de lo que está pasando en el conflicto entre Israel y Palestina. Si bien se ha anunciado un cese al fuego, un acuerdo humanitario para poder entregar a personas secuestradas que se iba a concretar hoy día, lamentablemente eso se extendió para mañana. Esperemos que así sea, por supuesto. Ya van más de 1000 personas fallecidas, entre ellos niños, y vemos cómo también van atacando, Cami, a lugares de salud, a las ambulancias, los hospitales, con imágenes que son de verdad crudas. Sí, es brutal lo que está ocurriendo particularmente con las infancias en este contexto de conflicto y en todo conflicto. Y es por eso que hoy queremos conversar con un médico especialista en urología pediátrica, es chileno, trabaja aquí en Concepción y ha sido parte de procedimientos o procesos más bien humanitarios en distintos lugares de conflicto del mundo, entre ellos Gaza. Está con nosotros el doctor Ricardo Yáñez, a quien le damos la bienvenida y las gracias también por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Camila, Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, me imagino que desde nuestro país y con la experiencia y con todo lo que obviamente vamos viendo nosotros desde acá y que usted lo ha vivido, usted conoce, imágenes que a lo mejor, claro, le han sido muy familiares de lugares que de verdad son fuertísimos y me imagino que son mucho más para personas obviamente que lo han vivido. ¿Cómo se vive desde acá este momento tan triste de nuestra historia? Bueno, sin duda, como tú dices, las imágenes impactan, particularmente en lugares que uno ha estado, ha caminado y ha trabajado. Sin embargo, la historia es un poco más larga. Yo soy, como ustedes decían, médico penquista, nacido y criado en Concepción, fanático del deporte Concepción, que tuve la oportunidad de desarrollar una especialidad que es extremadamente pequeña. Somos pocos en todas partes del mundo. Y eso hace que en un momento dado una colega y gran amiga hoy día de Estados Unidos me invita a participar en una de las 3 ONG donde yo realizo actividades sin fines de lucro, voluntarias. Una de ellas es la organización que agrupa a voluntarios internacionales en urología, que la dirige la doctora Depries. Otra es una organización que ayuda específicamente en Medio Oriente al niño palestino, al niño sirio, que es PCRF, y por último una organización chilena con base en Santiago, la Corporación Mater, que dirige unos amigos míos, con quien colaboramos algo similar. A través de estas organizaciones, hace ya más de 15 años, soy invitado a trabajar básicamente a África. El International Volunteers in Urology tiene un foco muy fuerte en África y falla por ahí un colega y me cambia una de las misiones y yo aparezco en Palestina. O sea, accidentalmente llego a Palestina. ¿Qué año fue eso? Esto es del año 2008. 2008. Y tocó ser de los primeros médicos chilenos que pisábamos suelo palestino para desarrollar lo que sabemos hacer. Nuevamente, reitero que decía Camila, esto no es con una connotación ni política ni religiosa. Solamente nosotros vamos a ayudar de una forma humanitaria a niños que están muy desvalidos en cualquier parte del mundo. Así sea África, sea Chiloé, sea Palestina, donde se requiera, existe este grupo de voluntarios que puede prestar ese servicio. ¿Y con qué se encontró Palestina precisamente desde lo médico, desde lo humanitario? Porque claro, hoy día están puestos los ojos precisamente en este sector. Sí, bueno, de todo. En esos tiempos había una deficiencia muy fuerte de salud. Prácticamente todo lo que era resolución quirúrgica en niños estaba hecho por equipos internacionales. Fuerte apoyo de Italia, muy poderoso Italia, algunos franceses, mucho equipo americano. Y nos tocó por esas coincidencias del destino estar con el presidente de la organización de la ayuda al niño palestino en Belén y coincidimos con el embajador chileno de la época, José Miguel de la Cruz. Y con ellos le ayudamos a organizar este esquema de poder enviar médicos chilenos a Palestina en un sentido de ayuda humanitaria. Esto se dio forma y se entregó al
a la Sociedad Chilena de Urología Pediátrica, quienes han estado coordinando y manejando, y han habido cientos de médicos chilenos en estas misiones en Palestina. Yo seguí con mis actividades y recientemente, a comienzos de año, me piden hacer un levantamiento de la condición urológica y cómo poder desarrollar la urología pediátrica, tanto en Cisjordania y en Gaza en realidad. Y por esa razón estuve recién en junio allá. Sí, la primera vez que estuvo, doctor, fue hace 15 años en Gaza. Ahora estuvo muy recientemente en junio de este año 2023. Me gustaría preguntarle por la realidad en los hospitales, porque lo que nosotros vemos desde Occidente y la información que llega hasta esta parte del mundo respecto de las condiciones de vida en Gaza son muy complejas. Difícil acceso a los insumos básicos, bloqueo muchas veces de la entrega de estos insumos. ¿Cómo se trabaja en los hospitales? ¿Cómo era la realidad hace 15 años y con qué se encontró este año 2023? Efectivamente, la deficiencia en salud es muy grande. Eso es una realidad. Lo era y lo es hoy día. Sin embargo, yo vi un avance importante. El hospital Al-Shifa, que es donde estuve trabajando en Gaza, me encontré con sorpresas muy gratas. ¿Qué es el hospital más grande de Gaza? Es el hospital más grande de Gaza, el hospital principal, el más complejo. ¿Y que está al sur? Complejidad. Está al centro, no, está al centro arriba, es donde está la ciudad de Gaza, este es el hospital principal. Tuve la suerte, en una de las imágenes aparece ahí un colega, Mohamed, que fue una sorpresa porque había sido recientemente formado en Qatar por una pareja de amigos míos. Está ahí Santiago Balanchini y Pipi Sale, por lo tanto se genera una suerte de amistad profesional sin que haya existido antes. Eso permite, o nos permitió en ese minuto, hacer un poco más de lo habitual. La idea era colaborar con el desarrollo de la especialidad y sin duda, ahí está Mohamed, sin duda era una muy buena opción. Otro de los cambios que yo aprecié en esta oportunidad, muy positivo, y créanme que cuando aparece este conflicto me da mucha pena, muy grande, porque en esta oportunidad vi que había un acercamiento médico entre médicos israelíes y médicos palestinos. De hecho, muchos centros o hospitales complejos en Israel estaban recibiendo en capacitación a médicos palestinos, cosa que yo nunca antes había visto. Y lo encontré un paso muy positivo, que lamentablemente con este conflicto que estamos viviendo hoy día probablemente se va a echar por tierra. Sí, sabemos que con la guerra nadie gana finalmente, sino que todos pierden, sobre todo los civiles que tanto obviamente se habla, sobre todo los niños, pero en esta guerra en particular hemos visto cosas que van incluso más allá de lo establecido dentro de las posibilidades de una guerra, como es el ataque a personal médico, ambulancias, hospitales. Tenemos hospitales que están precisamente en Gaza, y me imagino que en alguno de los que está trabajando usted, con los generadores con aceites de cocina, porque no tienen otra forma de poder hacerlo funcionar. Bebés prematuros también que lamentablemente han fallecido porque no tienen obviamente esa conexión a la electricidad. Evacuaciones también. ¿Cómo se vive eso también? Estando allá, siendo médico, pero también desde acá, en un sector donde usted conoce mucho. Sin duda, o sea, es impactante. O sea, en todo conflicto, y particularmente en Gaza. Gaza tiene una estructura poblacional que la mitad de la población son niños. Están en condiciones muy desvalidos siempre. Por lo tanto, este conflicto afecta, pero directamente a la población civil y directamente a los niños. La cantidad de niños que han fallecido espantosa. Hace 10 días, perdón, doctor, el Ministerio de Salud en Gaza dio cuenta de 11.240 personas fallecidas. De esas personas, 4.630 son niños. Esa es la información que está puesta en la prensa. La información médica no es novedad, ¿no es cierto? Los medios internacionales están comunicando que a falta de insumos médicos, quedaron sin combustible, no funcionan los sistemas de electrógeno, se evacuaron muchos niños prematuros justamente de Shifa, del Al-Shifa, hacia Egipto para poder sacarlos adelante. Entonces, son condiciones
que lamentablemente afectan mucho más a los niños que a la población mayor. Y el desarrollo de los problemas urológicos, a propósito de su especialidad, porque sabemos que nosotros en el mundo con la pandemia, guardando las proporciones por supuesto, muchas personas abandonaron sus tratamientos, con consecuencias obviamente para muchos que sus enfermedades se descontrolaban. Aquí, claro, primero está el sobrevivir a una guerra, pero me imagino que después, y esperemos que esto pronto se pueda solucionar, viene el retomar todos estos tratamientos. ¿Cómo es el desarrollo de problemas urológicos en niños en comparación a un adulto? ¿Es más rápido? ¿Es más lento? Es más lento y lo que tú dices, Luis, tienes toda la razón en el sentido de que primero vino el COVID, que tuvo esta fase donde todo el mundo dejó los tratamientos, y lo segundo es que establecer un programa de urología pediátrica es altamente específico, que requieres no exámenes sofisticados, pero requieres poder contar con los exámenes, poder sensibilizar a la población para poder tener los pacientes. Nosotros en Chile vivimos una medicina de muy buen nivel y muchos de los problemas urológicos hoy día los pesquisamos vía diagnóstico antenatal. Entonces estamos advertidos de lo que viene, nos planificamos. Acá es una medicina muy distinta a la que hacemos. Tenemos que ir a resolver lo urgente que está esperando ahí. Y anécdotas tenemos miles. A mí me ha tocado trabajar con todo tipo de equipos, básicamente americanos, y de repente tomar decisiones de entrar a pabellón a hacer una cirugía grande sin contar con los exámenes completo, como nos gustaría tenerlo todo ordenado, pero sabiendo que si no operamos en ese día, a lo mejor van a pasar 6 meses hasta que llegue un equipo italiano y lo resuelva, siempre y cuando el niño esté en condiciones de ser operado. Entonces, eso te cambia el enfoque. Yo diría que es tremendamente desafiante para uno tomar esas decisiones y tremendamente enriquecedor en el sentido que uno tiene que ir a lo básico, o sea, no me puedo sentar y querer, ¿no es cierto?, el último escáner sofisticado o una ecografía con doble color, ¿no es cierto?, sino que con estos elementos tengo que tomar decisiones. Lo segundo, que esto es muy enriquecedor, en el sentido de que a mí me ha tocado trabajar con equipos médicos, con enfermeras, colegas, urólogos, anestesistas, básicamente americanos, y compartir estas experiencias. Y uno va aprendiendo cada día. Y también uno puede contribuir con ello. Entonces, es una actividad que tiene como fin el objetivo de mejorar cientos de niños que si no hubiera sido por eso, no habría sido posible. Ahora, en términos humanitarios, doctor, ya le preguntábamos cómo era la realidad de los hospitales, de trabajar con insumos tremendamente precarizados. Pero ¿cómo fue su experiencia en junio de este año, entendiendo también que fue un par de meses antes de que todo este conflicto estallara el 7 de octubre? ¿Cómo estaba la sensación, ambiente, las conversaciones con sus colegas que viven en Gaza, que día a día ven cómo van escalando o muchas veces desescalando un poco el conflicto? ¿Qué sensación le dejó la última visita? Mira, es paradójico porque la última visita, yo he estado por lo menos 7 veces en diferentes hospitales, tanto en Cisjordania como en Gaza. Y esta fue la visita más tranquilizadora. Los colegas con entusiasmo de levantar un programa, nosotros quisiéramos organizar un programa con telemedicina y varias cosas. O sea, el ambiente, dentro del ambiente médico, era muy positivo. Y desde el punto de vista personal yo miré con buenos ojos este acercamiento médico, que fue un subproducto de la pandemia. O sea, se dieron cuenta que una pandemia afectaba a un lado de la frontera y al otro, y que la única forma era colaborar. ¿Acercamiento entonces entre Israel y Gaza? Y Gaza, entre Israel y Cisjordania, hubo un acercamiento médico sumamente importante, que no lo han destacado, ¿ya? Cada servicio en Israel recibió médicos palestinos para darle un entrenamiento específico por un año, lo cual mejoraba la estructura profesional a nivel de los hospitales palestinos en Gaza. Y es una pena que todo esto sea borrado un plumazo
con el conflicto bélico que estamos viendo. Doctor, tal vez algo que nadie pregunta, pero que es la parte cruda del servicio, finalmente, que hacen a otras partes del mundo. Porque, claro, o sea, siempre va a depender con quiénes nos comparemos. Algunos, obviamente, dirán que en Chile tendremos muchos problemas, pero si nos comparamos con otras personas estamos muy desarrollados. Pero, ¿qué les dicen a los voluntarios al ir a una zona de conflicto? Por ejemplo, ¿les hacen alguna preparación? Oye, aquí hay bomba. Aquí hay, cualquier persona puede sacarte una UCI, tal vez, no sé, estoy poniendo ejemplos, además de lo que significa la pobreza, la delincuencia, oye, no tomes agua de aquí porque esta agua no es potable, ojo con lo que comes, no lo sé, pero en una zona de conflicto, ¿se les enseña, se les prepara a los médicos, oye, ojo que podrían ser víctimas de lo que les pasó a muchos ahora? Sí, mira, lo más impactante es cuando tú firmas un waiver, es ¿cómo se llama? Que te asumes que tú eres el responsable y le tienes que pedir a dos colegas que te avalen lo que tú estás firmando. O sea, uno sabe a lo que va. Y uno sabe que el día que puede quedar atrapado dentro de un conflicto bélico, como quedaron dos pediatras en este momento, que estaban justamente trabajando en Gaza, y les tomó prácticamente 3-4 semanas lograr salir. Entonces uno sabe que está en condiciones que no son las mejores. Pero este es un tema de voluntad personal, de vocación profesional, del concepto que uno tiene de ser médico, de la oportunidad de hacer lo que uno sabe hacer. Entonces, sí, uno pone en la balanza y probablemente son los hijos, es la familia, la que de repente te dice no sigas haciendo estas cosas. Pero es chocante que nosotros tenemos los protocolos de tsunami, hoy día estamos sumando los incendios, los terremotos, sabemos qué hacer, qué sé yo. Pero es chocante cuando te empiezan a hablar de cosas que nosotros, por lo menos en Chile, nunca vemos. El tema de protegerse de una bomba, cuando suenen las sirenas, qué hacer, los búnkers, en fin. ¿Es chocante eso? Bueno, es muy impactante y es chocante y es algo que uno siempre está rondando, ¿no es cierto?, en la mente, en la parte de atrás, en el disco duro, de que algo puede pasar. O sea, tú estás en zona de conflicto, estos conflictos estallan sin advertir. ¿No es cierto? En la mañana del día 7 de octubre era paz y probablemente lo que yo te estoy contando era válido, ¿no es cierto? Y 3 horas después ya deja de ser válido. Y si eso te pilló en un aeropuerto, quisiste salir por Egipto, por ejemplo, y no tienes visa, Egipto no te deja entrar. O sea, uno sabe que está entrando en un tema que tiene un contexto mucho más amplio, mucho más riesgoso. Sin embargo, en todos estos conflictos, en toda esta zona, y esto es hoy día está el foco puesto, ¿no es cierto?, en Israel-Palestina, pero tú te vas a Rusia y te vas a un país africano, esto está latente en todas partes. Y lo lamentable es que dentro de este conflicto hay un grupo de niños, que ese es mi foco, que está sufriendo y que alguien tiene que darles una mano. Y eso es lo importante en esta conversación, doctor, desde aquí la vereda muy personal, porque son los grupos vulnerables los que siempre están más en riesgo en cualquier contexto, cuando hablamos de niños y niñas, personas mayores. En este caso, enfocándonos en los niños y niñas, hablábamos y veíamos imágenes hace un rato muy fuertes de la evacuación de los pequeños, los prematuros, de los hospitales. Han fallecido, lamentablemente, muchos de ellos. Niños que han quedado, y hoy día está esta determinación de niños perdidos sin parientes vivos, sin padres, que están total y completamente solos. Y ahí uno se pregunta, bueno, el día de mañana cuando este conflicto cese un poco, ¿qué va a ser de esos niños? Van a ser niños todavía más vulnerados en sus derechos. Me gustaría preguntarle por eso, doctor, en toda su experiencia, tanto en África como en Gaza. Lo que tú estás diciendo me trae a mí el recuerdo de uno de los programas específicos que hicimos en Kenia, donde toca exactamente el mismo punto. ¿Qué hacer? ¿Cómo combatir el SIDA en esos países? Y uno de los puntos era una específica cirugía urológica que contribuía a bajar el SIDA. Pero el drama más grande era de estas madres con SIDA, embarazadas, que se lograban tratar, que fallecían, ¿no es cierto?, por el virus, y que tú terminabas con una población pediátrica huérfana, pero nacían huérfanos. Entonces, son una serie de dilemas que cuesta abordarlo,
que cuesta abordarlo desde el punto de vista personal, del punto de vista afectivo, del punto de vista económico. Entonces, esto mismo remarca lo que yo te estoy haciendo el punto de decir, ¿sabes qué? Si son los niños una de las poblaciones más vulnerables y más desvalidas que está en cualquier tipo de conflicto. Doctor, perdón por esta pregunta, pero ¿le cambia un poquito el chip a un médico el valorar más el contacto con el paciente, entendiendo que, claro, tenemos una crítica de acceso, listas de espera, y muchas veces los médicos nos ven pasar 1 minuto, 2 minutos y después la pila de exámenes y nada más? Y aquí se valora también eso, el ir a un lugar, esta persona, oye, tiene dificultades, está aquí por algo, me voy a dar el tiempo, finalmente. ¿Cambia un poquito esa percepción? Por supuesto que siempre te impacta y siempre te mueve, pero yo te diría que el chip viene de fábrica. O sea, tú tienes ya un chip especial que te hace, además, hacer estas otras acciones voluntarias, humanitarias, que no es un sacrificio, porque siempre es enriquecedor. Y la verdad es que trabajar con ellos es maravilloso, porque son todos simpáticos, son todos agradables, independiente que no te puedas comunicar el lenguaje o no. Entonces yo te diría que sí, efectivamente te mueve, te conmueve, pero hay un chip que viene antes. Y eso es lo interesante. En todos estos grupos internacionales de trabajo, tú no los conoces. Tuviste una call conference antes, organizaste toda la misión. Yo he sido jefe de equipo en varias de estas misiones. Y los conoces físicamente por primera vez en el aeropuerto. Y a los horas son amigos, porque compartes tú los mismos ideales, los mismos principios. Puedes tener diferencias de algún tipo, pero en general tú estableces una misión dentro de amigos. Y tú ves, comillas, tu equipo rival que está allá, que eran los del Bambino Jesús, ¿no es cierto? Y nosotros queríamos operar, yo estaba en esa oportunidad con un anestesista japonés, queríamos ser mejor y quién opera más, pero salíamos de ahí y éramos igual de amigos. Y se establece, porque yo creo que el que toma esta decisión de salir de su zona de comodidad, de dejar a su familia, de ir a resolver problemas a otro lado, es porque ese chip es distinto. Y comparte ese mismo chip con el resto de los que están haciendo la misma acción humanitaria. De todas maneras, y sobre todo de aquellos médicos que siguen justamente en este momento, por ejemplo, trabajando y cuidando a estos niños en Gaza. Hay una frase que me marcó mucho dentro de todo este conflicto y que creo que es una reflexión para pensar también en nuestras infancias vulneradas. No hay lugar más solitario en el mundo que la cama de un niño herido que ya no tiene familia que le cuide. Eso lo dijo Ghassan Abu Sita, un cirujano plástico precisamente en Gaza. Sí. Y creo que es lo que también nos invita a esta conversación con usted, doctor, a reflexionar, a dialogar en familia. Le agradecemos enormemente por su testimonio. Gracias por haber venido. Camila y Luis, te quiero quitar un minuto por algo que para nosotros los médicos es súper importante. Entre el 4 y el 7 de diciembre de este año vienen elecciones en el Colegio Médico. Y existe un grupo de médicos que hemos sido trabajadores toda la vida, no hemos estado nunca ni en política, ni en la parte gremial, pero quisiéramos volver a las bases médicas dentro de nuestra estructura colegiada. Y yo quiero en el fondo invitar a todos los médicos colegiados a que voten por quienes creen que mejor los van a representar en el colegio. La medicina en Chile siempre ha tenido un fuerte impacto dentro de la salud y hemos participado en todas las grandes reformas que hay. Y el grupo en el cual estoy yo, que estoy junto con el doctor Renato Acuña, queremos retomar eso, queremos que haya más participación médica dentro de la resolución. Tú recién hablabas de las listas de espera. Hay mucha gestión médica que se puede hacer. A veces a mí me impacta porque yo tengo una capacidad resolutiva mucho más grande en África, en condiciones malas, que las que tengo en mi hospital público acá. Y acá nos enredamos en cosas y se pierde de repente el foco de la resolución de lo que tenemos que hacer. Y la lista de espera es un ejemplo. Entonces creo que tenemos que tener más médicos clínicos. Como es Renato, me incluyo,
participando de esas decisiones de cómo poder resolver mejor la salud para todos los chilenos. Sí, gracias doctor por estar acá. Y solo como comentario a propósito de esta solución de los problemas, hay un grupo de reumatólogos que son parte de la filial sur de la Sociedad Chilena de Reumatología que van a un seminario en el sur de nuestro país y van a aprovechar de hacer un operativo en la Isla Grande de Chiloé, una profesión que obviamente también es bastante pequeña dentro del mundo de la medicina, y ahí están haciendo un operativo también para ayudar a la comunidad en Chiloé, así que atentos ahí en Chiloé que nos están viendo. Gracias doctor. Perfecto, mucho gusto, muchas gracias. Hasta pronto, son las 9 de la mañana con 30 minutos, avanzamos junto a ustedes para tomar contacto de inmediato.